El método de ordenamiento por selección es uno de tantos métodos que existen y que se puede implementar en la mayoría de los lenguajes de programación actuales, ofreciendo una característica importante a la hora de hacer los intercambios de datos. Veamos entonces las características de este método, su funcionamiento, su pseudocódigo e implementación en lenguaje Java, en lenguaje C++ y en Python. Este método de ordenamiento es más eficiente que el método de la burbuja y el de inserción, ya que en su proceso de ordenamiento solo realiza un intercambio de datos al final de cada recorrido, lo que representa una mejora sustancial si estos intercambios se realizan directamente en una base de datos o en un archivo. Se llama método de ordenamiento por selección porque recorre uno a uno los elementos del arreglo, asumiendo estos como el valor mínimo en ese recorrido y comparándolo con el menor de los restantes para decidir si hay necesidad de intercambiar posiciones. Veamos el funcionamiento a detalle de este método. Se comienza del elemento 0 en el arreglo o colección, asumiendo inicialmente este índice como el valor mínimo en este recorrido, puesto que no se ha comparado con ningún otro elemento. Posteriormente, se recorre el arreglo o colección partiendo de la posición siguiente, verificando si el valor en esta nueva posición es menor al valor asumido como menor, en cuyo caso lo que se sustituye es el índice de la posición menor, pero no se realiza ningún intercambio de valores. Hay que poner especial atención al hecho de que el valor que va cambiando durante cada recorrido es el índice del valor mínimo encontrado. Ese mismo procedimiento se repite con cada uno de los elementos siguientes hasta llegar al final. En ese modo, se habrá seleccionado el índice que contiene el valor menor respecto al valor que se está ordenando, y es hasta ese momento que se intercambia con el valor comparado. En pantalla se puede ver el pseudocódigo de este método de ordenamiento. Se resaltan en colores diferentes las partes más importantes de esta implementación, en donde se identifican las tres variables más importantes en este procedimiento. La variable índice ordenar, que irá recorriendo todos los elementos a ordenar -1, la variable índice mínimo, que almacena el índice del valor menor en cada recorrido, y finalmente la variable índice comparar, que recorrerá todos los elementos a la derecha del valor a ordenar. Una vez seleccionado el valor mínimo en ese recorrido, se realiza un intercambio para ir dejando ordenados los datos, repitiendo todo este proceso hasta completar el ordenamiento. En lenguaje Java, la implementación de este método de ordenamiento resulta muy similar al pseudocódigo y se observan las tres variables para controlar el procedimiento. El resultado de este programa se puede comprobar en la salida en consola. Asimismo, la implementación del método en lenguaje C++ comparte las mismas similitudes con el pseudocódigo, salvo aquellas instrucciones para imprimir el arreglo y para calcular la longitud del mismo. La comprobación del correcto funcionamiento de este programa se puede verificar también con su salida en consola. Del mismo modo, presentamos la implementación del método de ordenamiento en lenguaje Python, donde la estructura del código es lo más similar al pseudocódigo original. En este ejemplo se hace uso de la librería NumPy para simplificar el manejo de los arreglos, así que antes de probar este código se debe verificar que esté instalada dicha librería. El método de ordenamiento por selección tiene varias mejoras con respecto a otros métodos, y aunque su nivel de complejidad y optimización es similar al ordenamiento por inserción, el hecho de que solo haga un intercambio de valores por cada recorrido lo hace más eficiente cuando la cantidad de datos a ordenar es sustancial
y los intercambios implican operaciones de lectura y escritura.